Mi prometida y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre en la cena de ensayo. Así que cancelé la boda delante de todos sin dudarlo. Tengo 33 años y hasta hace poco estaba prometido con Lidia, una mujer con la que honestamente pensé que pasaría el resto de mi vida. La conocí hace unos 6 años a través de amigos en común en una barbacoa. Tenía esa hermosa sonrisa, era rápida para hacer bromas y simplemente conectamos. No dudé cuando decidí proponerle matrimonio hace un año. Era el momento adecuado, la persona adecuada. En ese momento, no solo me casaba con Lidia. También me casaba, de alguna manera, con su familia. Sus padres, Jack y Donna, son el tipo de personas a las que les encanta ser el centro de atención. Son ruidosos, tienen opiniones fuertes y siempre parecen tener un comentario sobre todo. Al principio, pensé que era simplemente su personalidad, pero con el tiempo, empecé a ver cómo su sentido de derecho impregnaba todo lo que hacían. Antes de sumergirme en lo que sucedió, déjenme hablarles de mi madre. Se llamaba Patricia y sin duda fue la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años después de luchar contra el cáncer durante 3 años brutales. Verla combatir esta enfermedad mientras aún encontraba formas de anteponer a los demás fue una lección de humildad. Me enseñó mucho sobre la amabilidad, la generosidad y la defensa de lo que es correcto. Mi madre no solo era mi pilar, era un apoyo para mucha gente. Tenía esa manera de intervenir y ayudar a la gente sin hacer que se sintieran avergonzados o en deuda, como si simplemente hiciera lo que tenía que hacer discretamente. Esto incluía a la familia de Lidia. Jack y Donna le deben mucho, pero no lo sabrías por la forma en que hablan de ella ahora. Cuando le presenté a Lidia a mi madre por primera vez, las cosas salieron bastante bien. Mi madre apreció a Lidia. Me lo dijo y Lidia parecía educada. Pero a medida que las cosas se ponían más serias, se hizo evidente que Lidia no se llevaba muy bien con mi madre. No fue nada dramático, solo pequeños comentarios aquí y allá, como cuando Lidia llamaba a mi madre demasiado involucrada o un poco demasiado ansiosa por ayudar. Eso me molestaba. Pero pensé que era simplemente nerviosismo o Lidia, tratando de adaptarse a formar parte de una nueva familia. El hecho es que mi madre hizo mucho por la familia de Lidia. Hace años, cuando su restaurante estaba a punto de cerrar, mi madre Theo firmó un préstamo para ayudarlos. Nadie más tomaría ese riesgo, pero mi madre creyó en ellos. Incluso los ayudó a organizar sus finanzas y a elaborar un plan para que el negocio volviera a ser rentable. Y funcionó. El restaurante sobrevivió y Jack y Donna pudieron conservar su sustento. Pero no se detuvo ahí. Cuando el horno industrial del restaurante se averió, no tenían el dinero para reemplazarlo. Mi madre lo pagó directamente porque no quería que perdieran negocio. Nunca pidió que le devolvieran el dinero, aunque podría haber usado ese dinero para sus propias facturas médicas más tarde. Así era ella. Y luego estaba el hermano mayor de Lidia, Ryan. Luchaba por terminar la universidad porque no podía pagar la matrícula de su último semestre. Mi madre intervino y cubrió el costo para que no tuviera que abandonar. Ella dijo, la educación es algo que nadie puede quitarte. No era solo dinero lo que daba, era tiempo y energía. Pasó horas ayudando a la familia de Lidia con todo, desde consejos de contabilidad hasta cuidar a los hijos de Ryan para que pudiera concentrarse en sus estudios. Y déjenme decirles, ni una sola vez Jack, Donna o Ryan le dieron las gracias correctamente. Claro, decían un gracias de pasada, pero no había un verdadero reconocimiento de lo que había hecho por ellos. A mi madre nunca le importó. Sin embargo, no estaba allí por el reconocimiento. Solo quería ayudar a la gente. Cuando mi madre falleció, me sentí devastado. Ella era mi mundo y perderla fue como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Lidia estuvo ahí para mí durante lo peor, o al menos eso pensé. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que gran parte de su apoyo era más bien hacer lo mínimo. Decía cosas como, tienes que seguir adelante o tu madre no querría que te quedaras atrapado en el duelo. Lo cual, sí, tal vez era cierto, pero no era reconfortante, era despectivo. Al preparar la boda, comencé a notar más señales de alerta. Lidia era extrañamente despectiva cada vez que mencionaba a mi madre en las conversaciones sobre la ceremonia. Por ejemplo, quería incluir un pequeño homenaje a mi madre durante los votos y Lidia simplemente lo descartó diciendo, ¿no va a poner triste a la gente?
Las bodas deben ser alegres. Lo dejé pasar porque no quería empezar una discusión, pero pequeñas cosas como esas seguían acumulándose. Luego estaban los comentarios de Jack y Donna. Tenían esa forma de hablarme como si pensaran que Lydia se estaba casando por debajo de su nivel. Jack bromeó una vez sobre cómo Lydia mejoraría su vida casándose con alguien de un entorno más simple. Donna decía cosas como bueno, todos hacemos sacrificios por amor, como si Lydia me estuviera haciendo un favor al aceptar casarse conmigo. Dolía, pero guardaba silencio por el bien de Lydia. Pensándolo ahora, desearía haber hablado antes. Tal vez podría haberme ahorrado un poco de dolor. Pero seguía diciéndome que una vez que terminara la boda y las cosas se calmaran, las cosas mejorarían. No podría haberme equivocado más. Entonces, avancemos hasta aproximadamente un mes antes de la boda. Fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Como dije antes, los padres de Lydia, Jack y Donna, se ofrecieron a organizar la cena de ensayo en ese elegante restaurante con el que tenían conexiones. Al principio, pensé que era un gesto amable. Imaginé que tal vez estaban tratando de suavizar todos los pequeños comentarios sarcásticos y los momentos incómodos que habíamos tenido durante la planificación de la boda. Incluso me dije a mí mismo que tal vez era su forma de hacer un esfuerzo y mostrar un poco de clase. Ahora, un poco de contexto sobre esta cena. Los padres de Lydia no solo se ofrecieron a organizarla. Hicieron todo un espectáculo de su generosidad. Donna lo mencionaba constantemente en las conversaciones como oh, nos hemos esforzado tanto para que esta cena de ensayo sea perfecta. Será la comidilla de la ciudad. Jack, por supuesto, intervenía en cada oportunidad, recordándonos a mí y a todos los demás que el restaurante era uno de los mejores de la zona y lo afortunados que éramos de que él pudiera reservarlo. Toda esta historia comenzó a parecer menos un regalo y más un impulso para su ego. Pero no importaba, yo estaba concentrado en que la boda saliera bien. Así que los dejé tomar las riendas de la cena de ensayo. Gran error. A medida que nos acercábamos a la fecha, los verdaderos colores de Jack y Donna comenzaron a brillar aún más. Cada conversación con ellos se convertía en algún tipo de comentario indirecto o pasivo-agresivo. Por ejemplo, cuando traté de confirmar la lista de invitados para la cena, Donna puso los ojos en blanco y dijo, nosotros nos encargaremos de eso, Michael. No tienes que estresarte con los detalles. Solo aparece y disfruta. Era una cosa tan pequeña, pero me molestó. Como si se suponía que era nuestro evento. No, Lydia y yo, ¿no deberíamos tener voz y voto sobre quién viene? Luego estaba el menú. Donna hizo todo un alboroto sobre cómo estaba seleccionando una experiencia gastronómica de alta gama para la noche. Seguía diciendo cosas como oh, nos aseguramos de que el chef creara algo realmente especial. Nada comparable a lo que encontrarías normalmente en tu zona. Michael, esa última parte era su crítica favorita en tu zona. Le encantaba recordarme que no era del mismo círculo social que yo. Vengo de un pequeño pueblo obrero, y nunca me dejaba olvidarlo. Traté de ignorar y concentrarme en el panorama general. Seguía diciéndome es solo una noche, sonríe, asiente y supera esto. Pero incluso Lydia comenzaba a actuar de manera extraña. Siempre había tenido la costumbre de ponerse del lado de sus padres en todo. Pero en las semanas previas a la cena, empeoró. Cada vez que proponía una idea o una preocupación, ella la descartaba y decía, Michael, estás pensando demasiado. Mis padres saben lo que hacen. El problema es que no se trataba solo de la cena. Era la forma en que me hacía sentir como un extraño en mi propia relación. Me trataba como si tuviera suerte de estar en la habitación, como si debiera estar agradecido de que Lydia estuviera dispuesta a casarse conmigo. Y Lydia, ella nunca me defendió. Si acaso lo alentaba, riéndose con ellos o rechazándome cada vez que intentaba hablar de ello. Una semana antes de la cena, hubo un incidente que debería haber sido una enorme señal de alerta para mí. Lydia y yo estábamos en casa de sus padres, ultimando algunos detalles para la boda. Donna estaba en modo de control total. Hojeando planos de asientos y arreglos florales como si estuviera planeando un evento real. En un momento, hice una sugerencia para cambiar los centros de mesa a algo más simple, algo que a mi madre le hubiera gustado. Donna ni siquiera levantó la vista de su archivador. Simplemente dijo, oh.
Patricia tenía un gusto interesante, ¿verdad? Pero este es el día de Lidia. Mantengamos las cosas modernas. ¿De acuerdo? Me quedé helado. Era una crítica tan sutil, pero me golpeó fuerte. Lidia no dijo una palabra. Simplemente siguió desplazándose por su teléfono como si nada hubiera pasado. Quería confrontar a Donna en ese momento, pero no quería empezar una discusión. Así que me tragué mi orgullo y me quedé en silencio. Mirando hacia atrás, odio no haber dicho algo. Es como si cada pequeño insulto y desaire se acumulara. Pero seguía ignorándolos porque no quería crear olas. Pensé que la paz. El día de la cena de ensayo finalmente llegó y ya podía sentir la tensión en el aire. Lidia y yo fuimos al restaurante juntos e intenté entablar una conversación para aligerar el ambiente. Ella estaba en silencio, sin embargo, desplazándose por su teléfono y apenas respondiendo. Cuando le pregunté si estaba emocionada, ella simplemente se encogió de hombros y dijo, «Es solo una cena, Michael, no te estreses». Solo una cena, ¿verdad? Cuando llegamos al restaurante, Jack y Donna ya estaban allí, actuando como si fueran dueños del lugar. Jack estaba en la entrada, estrechando la mano de los invitados a medida que llegaban, mientras Donna estaba ocupada dando instrucciones al personal. Todo el evento se parecía más a un evento corporativo que a una reunión familiar. El restaurante en sí era exagerado. Elegantes manteles blancos, candelabros, todo el aderezo. Era el tipo de lugar que grita, «Mira lo importantes que somos». Y honestamente, solo me hizo sentir aún más fuera de lugar. A medida que llegaban los invitados, comencé a notar algo extraño. La mayoría de las personas presentes eran de la familia de Lidia. Tal vez había 3 o 4 personas de mi lado. Mi padre, mi hermana y algunos amigos cercanos y parientes. Todos los demás eran parientes de Lidia o asociados de sus padres, socios comerciales. Era como si hubieran convertido la cena de ensayo en un evento de networking. Me llevé a Lidia aparte y le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué no hay más gente de mi familia? Y le dije. Ella me lanzó esa mirada exasperada y dijo, Michael, tu familia es pequeña. Mis padres tuvieron que llenar la sala de alguna manera. No es gran cosa. No es gran cosa. Esa era su respuesta para todo. Me mordí la lengua y volví a mezclarse con los demás. Pero no podía quitarme la sensación de que esta cena no se trataba de nosotros. Se trataba de Jack y Donna destacándose. Habían secuestrado lo que se suponía que era una celebración de nuestra relación y lo habían convertido en su propio espectáculo personal. Después de que todos comieron, el verdadero espectáculo comenzó, los discursos. Jack fue el primero en subir, por supuesto. Tomó el micrófono como si estuviera dando un discurso de apertura en una conferencia, no como si estuviera hablando de la boda de su hija. Se aclaró la garganta y comenzó con «Bienvenidos a todos». Esta noche se trata de celebrar la unión de dos familias, nuestra Lidia y, por supuesto, Michael. Dijo mi nombre como si le dejara un mal sabor de boca. Estaba sentado allí, tratando de mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era un insulto apenas velado. Comenzó a hablar de su orgullo por Lidia y de cómo siempre había sido la estrella de la familia. Siempre supo lo que quería en la vida y lo persiguió. Y ahora se casa con alguien que la mantendrá con los pies en la tierra. Sonrió con malicia al decir eso y juro que algunas personas se rieron. Yo solo lo miré fijamente, preguntándome si había escuchado bien. Luego soltó esta historia sobre cómo Lidia siempre había sido una persona de alto rendimiento, incluso de niña, y cómo era bueno que hubiera tenido su guía para mantenerse en el camino correcto. En un momento, dijo, «Sabes, siempre le enseñamos a Lidia a apuntar alto, aunque Michael quizás no sea lo que habíamos imaginado al principio». Dejó la frase en el aire como si se supusiera que era gracioso. Pude sentir a mi padre y a mi hermana mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa. Luego fue el turno de Donna. Se dirigió al micrófono como si fuera a aceptar un premio. Su discurso comenzó bien. Habló de cuánto amaba a Lidia y lo emocionada que estaba por la boda. Pero luego comenzó a hacer pequeñas críticas sobre mí. Habló de cómo Lidia era la hija perfecta que merecía lo mejor en la vida e hizo alusiones. Es bueno que sea paciente porque ya le ha enseñado tanto a Michael. Casi me atraganto con el agua.
¿Qué me había enseñado Lidia? Cómo morderme la lengua mientras sus padres me insultaban en cada oportunidad que tenían. Luego Donna se volvió hacia mí y dijo, estamos tan contentos de darte la bienvenida a la familia, Michael. Será bueno tener finalmente a alguien a quien no le importe ensuciarse las manos, ¿verdad? Ella se rió y algunos de sus parientes se unieron a ella. Miré a Lidia, esperando que interviniera o al menos pareciera incómoda. Pero ella sonreía con ellos y justo cuando pensé que no podía ser peor, Jack volvió al micrófono. Hizo sonar su copa y dijo una última cosa. Antes de terminar, me gustaría reconocer a alguien que ya no está con nosotros pero que jugó un gran papel en la formación de Michael. Su madre, Patricia. Por una fracción de segundo, pensé que realmente podría decir algo amable, pero no. En cambio, dijo, Patricia era única en su clase. Solía entrometerse en las situaciones, ¿verdad? Siempre tenía una opinión sobre cómo deberían hacerse las cosas. Y Lar y Donna agregaron, oh, ella definitivamente tenía opiniones fuertes. ¿Recuerdas cómo siempre insistía en ayudarnos, incluso cuando no lo pedíamos? No podía creer lo que oía. Hablaban de mi madre como si fuera una vecina entrometida. Jax no había terminado. Pero en serio, dijo, Patricia era una mujer generosa. Nos ayudó mucho, a veces demasiado, si soy honesto. Guiñó un ojo como si fuera una especie de broma interna. La sala se quedó en silencio, pero Jack continuó. Nos aseguraremos de mantener su espíritu vivo en la boda. Esperemos que Michael no herede su entusiasmo por tomar las riendas. Sin embargo, no querríamos que se metiera demasiado, ¿verdad? Eso fue la gota que colmó el vaso. Sentí que mi cara se ponía caliente y mis puños se apretaban debajo de la mesa. Miré a Lidia esperando que dijera algo, cualquier cosa para hacerlos callar. Pero ella solo se rió y dijo, papá, para. Como si todo fuera divertido e inofensivo, divertido e inofensivo. Se burlaron de la memoria de mi madre frente a una sala llena de gente y a Lidia le pareció gracioso. No podía creerlo. Lo peor es que Jax y Donna actuaban como si fueran encantadores. Tenían esa mirada de suficiencia en sus caras como si pensaran que todo el mundo se reía con ellos. Pero cuando miré alrededor de la sala, pude ver que no era así. Cuando Jack finalmente se sentó, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El tintineo de los tenedores y las copas se reanudó mientras la gente intentaba torpemente pasar por alto el desastre del discurso. Lidia se inclinó y susurró, ¿estás bien? Su tono era casual, como si me preguntara si quería más agua, no si estaba hirviendo de rabia. Ni siquiera la miré. Solo asentí. Mi mandíbula estaba tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. Pero luego, Donna se acercó a nuestra mesa. Michael, dijo suavemente, espero que no te hayas sentido ofendido. Jack y yo solo queríamos añadir un poco de humor a la noche. Todo es para reír. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Ya no podía quedarme en silencio. Me levanté, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Estás hablando en serio ahora», dijo mi voz baja pero temblorosa de ira. Así que allí estaba yo, de pie en medio de la cena de ensayo, la silla todavía ligeramente inclinada hacia atrás de cuando me levanté. Toda la sala se había quedado en un silencio sepulcral, como si alguien hubiera apagado el sonido de la televisión. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero no me importaba. Mi corazón latía con fuerza y mi cara estaba caliente. Pero sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. Las burlas de Jack y Donna hacia mi madre ya eran demasiado. Pero esa falsa disculpa de Donna, esa fue la gota que colmó el vaso. «¿Estás hablando en serio ahora?», repetí, mirando directamente a Donna. Ella se quedó paralizada por un segundo, probablemente sin esperar que realmente la confrontara. Jack levantó la vista de su copa como si lo hubiera insultado. Lidia, sentada a mi lado, susurró, «Michael, para». Pero la ignoré. «Déjame entenderlo bien», y dije, mi voz ahora más fuerte. «Pasaste toda la noche atacando a mi madre, la mujer que ayudó a tu familia cuando nadie más lo haría, y ahora actúas como si fuera solo una broma. ¿Crees que eso es aceptable?» Jack se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Relájate, Michael», dijo, sonriendo como si pensara que no era gran cosa,
Estás exagerando. Todo fue de buen humor. Buen humor, respondí. La llamaste entrometida. Dijiste que era demasiado. Te burlaste de su generosidad como si fuera una especie de defecto. ¿En qué fue eso de buen humor? La tensión en la sala era insoportable. Pude ver a algunos de los primos de Lidia mirando sus platos, claramente incómodos. Mi padre, por otro lado, miraba a Jack como si quisiera golpearlo. Mi hermana tenía los brazos cruzados, mirando a Donna como si esperara su turno para intervenir. Donna trató de reírse de la situación. Oh, Michael, no seas tan sensible. Solo estábamos compartiendo algunas historias. Todo el mundo sabe lo mucho que a Patricia le gustaba tomar el control. No podía creer lo que oía. Tomar el control, dije, mi voz temblaba. Ella te ayudó. Salvó tu negocio cuando estabas a punto de perderlo. Pagó las reparaciones de tu horno, las renovaciones de tu patio y la matrícula universitaria de tu hijo. Y así es como le das las gracias, convirtiéndola en una especie de broma en una cena de ensayo. Jack se enderezó, claramente irritado ahora. Bueno, ya es suficiente, dijo, tratando de sonar autoritario. No teníamos la intención de hacer daño, pero si vas a montar una escena por esto, tal vez no estés preparado para el matrimonio. Ese comentario demostró el poco respeto que tenía por mí o por mi madre, de hecho. Lidia finalmente habló, tirando de mi manga. Michael, ¿podemos simplemente salir y hablar, por favor? Retiré mi brazo. No, Lidia, no podemos. No hasta que tus padres entiendan lo irrespetuosos que han sido. Donna suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima en todo esto. Michael, se supone que esta es una ocasión feliz. Estás arruinando la noche para todos. Estoy arruinando la noche, dije, mi voz temblaba de ira. No, Donna, la arruinaste en el momento en que decidiste denigrar a mi madre frente a todos. Y Lidia, simplemente te sentaste ahí y lo permitiste. La cara de Lidia se puso roja. No sabía que iban a decir todo eso, dijo a la defensiva. Pero te reíste, repliqué. Te reíste de cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos. En ese momento, los susurros en la sala comenzaron a intensificarse. La gente se inclinaba unos hacia otros, murmurando sobre la escena que se desarrollaba ante ellos. Pude sentir el peso de sus miradas, pero no me importaba. No se trataba de ellos, se trataba de defender a mi madre. Jack se levantó, claramente harto. Muy bien, Michael, si estás tan ofendido, tal vez deberías irte, dijo, señalando la puerta. Por un momento, lo consideré. Pensé en simplemente salir, dejándolos con su cena perfecta. Pero luego miré alrededor de la sala hacia mi padre, mi hermana, mis pocos amigos que habían venido a apoyarme. Todos me miraban, esperando ver qué hacía. Y me di cuenta de que no iba a dejar que Jax y Donna se salieran con la suya. Esta vez no. No, dije con firmeza. No me voy. No hasta que entiendan lo que han hecho. Jack abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Actúan como si mi madre fuera una entrometida obsesiva, pero sin ella, ni siquiera tendrían esta conexión con el restaurante. Ella no hizo nada de eso porque quería reconocimiento o elogios. Lo hizo porque le importaba y ahora están sentados aquí denigrando su memoria como si fuera una especie de broma. Esto no es solo irrespetuoso, es repugnante. La sala volvió a quedar en completo silencio. Incluso Jack parecía aturdido como si no supiera cómo responder. Donna abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Lidia simplemente se quedó sentada mirando la mesa. Su cara una mezcla de vergüenza y ira. Finalmente, Jack murmuró. No queríamos decirlo así. No importa cómo quisieras decirlo, dije. Lo que importa es cómo salió. No tienes derecho a reescribir quién era mi madre simplemente porque eso se ajusta a tu narrativa. Ella merecía algo mejor que eso y honestamente, yo también. Dicho esto, me alejé de la mesa y tomé mi abrigo. ¿Quieres que me vaya? Muy bien. Pero no esperes que vuelva. Mi padre se levantó de inmediato, listo para seguirme. Mi hermana tomó su bolso y lanzó una última mirada a Donna antes de unirse a nosotros.
Algunos de mis amigos también se levantaron, pareciendo inseguros, pero apoyándome. Lidia me llamó. Michael, espera. Pero no me detuve. Salí de ese restaurante, con la cabeza en alto, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Afuera, mi padre me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Tu madre estaría orgullosa. Asentí, pero no me sentía orgulloso. Me sentía enojado y traicionado. Y me di cuenta de algo. Si ella no podía defenderme a mí o a mi madre, entonces tal vez no era la persona que yo creía que era. Una parte de mí pensó que había hecho lo correcto al irme, pero la otra parte no podía quitarse la sensación de que no era suficiente. Si dejaba las cosas como estaban, Lidia y su familia simplemente distorsionarían la historia para convertirme en el malo. Lo presentarían como si fuera demasiado sensible o estuviera exagerando. No, no podía permitir que eso sucediera. No se trataba solo de mí, se trataba de mi madre, de su memoria y de lo que yo defendía. Tomé una respiración profunda y me volví hacia mi padre. Tengo que volver. Y dije, ¿qué? Mi hermana exclamó. ¿Por qué? No les debes nada. Lo sé, y le dije, mirándola. Pero no voy a dejar esto sin terminar. Necesito dejar claro a Lidia, a sus padres, a todos que esto se acabó. Para siempre. Mi padre dudó y luego asintió. Si eso es lo que necesitas hacer, te apoyaremos. No, y negué con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Mi hermana pareció querer discutir, pero se contuvo. Me di la vuelta y caminé hacia el restaurante. Tenía un nudo en el estómago, pero mi mente estaba clara. No volví allí para montar una escena. Volví allí para terminar las cosas de una vez por todas. La gente susurraba entre sí, lanzando miradas furtivas hacia la puerta cuando entré. Lidia todavía estaba sentada en la mesa, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Cuando me vio, se levantó. Michael, dijo, ¿qué estás haciendo? Ignoré su pregunta y caminé directamente hacia la parte delantera de la sala donde Jack y Donna todavía estaban sentados, luciendo muy satisfechos de sí mismos. Jack levantó una ceja cuando me acerqué, claramente sin esperar verme regresar. Donna me dio esa misma falsa sonrisa dulce que había usado toda la noche. De vuelta tan pronto, dijo Jack, su tono goteando sarcasmo. No me molesté en responderle. En cambio, me volví para enfrentar a toda la sala. Disculpen a todos, dije lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara. El murmullo cesó instantáneamente y todos los ojos estaban de nuevo en mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz firme. Tengo algo que decir. Miré a Lidia, que ahora estaba de pie, congelada junto a la mesa, con las manos firmemente entrelazadas frente a ella. Sé que este no es el momento ni el lugar que nadie hubiera esperado para esto, pero después de lo que pasó esta noche, no veo ninguna razón para esperar. Tomé una respiración profunda y continué. Esta boda está cancelada. La sala explotó. Los jadeos, los susurros y el arrastre de sillas llenaron el aire mientras la gente se volvía unos hacia otros. La mandíbula de Lidia cayó y sus manos volaron a su boca. Mi Michael. No, susurró, pero levanté una mano para detenerla. La sala estaba ahora en un silencio sepulcral, incluso los camareros se habían detenido, congelados en las esquinas de la sala. Me volví hacia el resto de los invitados. Esto no es solo por esta noche, dije. Es por el tipo de familia en la que me casaría. Una familia que no me respeta, que no respeta a mi madre y que no respeta los valores con los que me criaron. No puedo y no pasaré el resto de mi vida siendo tratado así. Jack finalmente recuperó la voz. Estás cometiendo un gran error, chico, dijo, su tono goteando con descendencia. Estás tirando algo bueno por nada. Me reí amargamente. ¿Nada? ¿Crees que faltarle el respeto a mi madre no es nada? ¿Crees que tratarme como si fuera inferior no es nada? No. El error sería continuar con este matrimonio y vincularme a una familia que no me merece. Donna parecía a punto de llorar o tal vez simplemente estaba avergonzada de que su pequeño espectáculo hubiera salido mal. Michael, dijo, su voz temblaba. No tomemos una decisión precipitada.
Podemos hablar de esto mañana cuando todos hayan tenido la oportunidad de calmarse. No, dije con firmeza. No vamos a hablar de esto mañana ni nunca. Esto se acabó. Me volví hacia Lidia por última vez. Su cara estaba surcada de lágrimas y parecía no saber si gritar o suplicar. Caminé hacia la puerta, pero sin razonar en la sala silenciosa. Al llegar a la manija, escuché a Lidia llamarme una última vez. Michael, por favor, no hagas esto. Me detuve un momento, con la mano en la puerta, luego me di la vuelta y dije, ya lo hice. Salir de ese restaurante fue como arrancar una tirita. Hubo un pinchazo, por supuesto, pero la sensación dominante fue de alivio. Se acabó. La boda, la constante falta de respeto, la sensación de ser siempre el segundo mejor en una familia a la que se suponía que me iba a unir. Todo eso quedó atrás. A la mañana siguiente, comenzaron las verdaderas repercusiones. Me desperté con unos 100 mensajes sin leer en mi teléfono. La mayoría eran de Lidia, algunos eran de Jack y Donna e incluso había algunos de parientes aleatorios de ella que apenas conocía. El tono de los mensajes variaba de suplicante a francamente desagradable. Los mensajes de texto de Lidia estaban llenos de disculpas. Lo siento, Michael, no quería hacerte daño. Por favor, solo habla conmigo. Los de Jack eran más agresivos. Nos avergonzaste frente a todos. Te arrepentirás. Y Donna, ella trató de hacerse la víctima. No puedo creer que le hayas hecho esto a Lidia. Ella no se lo merecía. Los ignoré a todos. A media tarde, Lidia apareció en mi apartamento. Sabía que esto sucedería. Me había preparado todo el día, pero eso no facilitó las cosas. Cuando abrí la puerta, parecía no haber dormido. Sus ojos estaban rojos y su cara estaba manchada de lágrimas. Todavía llevaba el vestido de la noche anterior como si hubiera vuelto directamente a casa y hubiera llorado hasta quedarse dormida. Michael, dijo suavemente, su voz temblaba. ¿Podemos hablar, por favor? Me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿De qué hay que hablar, Lidia? Fui bastante claro anoche. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no retrocedió. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho a estarlo, dijo, pero podemos arreglar esto. Podemos superar esto. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Se secó los ojos con el dorso de la mano, su voz se quebró al decir, tenía miedo, ¿de acuerdo? No sabía qué hacer. ¿Miedo de qué?, pregunté. Mi frustración se desbordaba. Miedo de molestar a tus padres, miedo de montar una escena. No tuvo respuesta. Simplemente se quedó allí llorando mientras yo la miraba, esperando algo, cualquier cosa, que me hiciera creer que realmente entendía lo que había hecho. Pero no llegó nada. Sus ojos se abrieron y dio un paso más cerca. Por favor, Michael, susurró. No hagas esto. Podemos hacer que funcione. Hablaré con mis padres. Haré que se disculpen. No termines así. Negué con la cabeza de nuevo. No se trata solo de tus padres, Lidia, se trata de ti. Anoche me mostró exactamente quién eres y no puedo deshacerlo. Merezco algo mejor que eso. Ella me miró fijamente por un momento, su cara se contorsionó mientras la realidad se asentaba. Un sábado por la tarde, estaba limpiando la vieja caja de recuerdos de mi madre. Era algo que había conservado desde su fallecimiento. Dentro había cosas como su collar favorito, un par de pendientes que solía usar para ir a la iglesia y un pequeño medallón delicado con una foto de mi abuela dentro. Este medallón había estado en mi familia durante generaciones, transmitido de madre a hija y mi madre me lo había dado antes de fallecer. Ella había dicho, algún día sabrás a quién dárselo. Lo había guardado a salvo en la caja desde entonces. No era solo una joya, era un pedazo de ella, de nuestra historia familiar. Pero cuando abrí la caja ese día, el medallón había desaparecido. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Examiné cuidadosamente la caja, buscando en cada rincón, pero no estaba allí. Revisé los cajones donde guardaba la caja, los estantes, incluso el suelo alrededor. Nada. Mi corazón se encogió cuando me di cuenta. Alguien lo había tomado.
La única persona que había estado en mi apartamento recientemente, aparte de mi familia y amigos cercanos, era Lidia. Se me revolvió el estómago cuando armé las piezas. Ella había venido unos días después de la ruptura para devolver el anillo de compromiso. Había pedido usar el baño antes de irse y no lo había pensado en ese momento. Pero ahora todo tenía sentido. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. ¿Tomaste el medallón de la caja de recuerdos de mi madre? Unos minutos después, ella respondió, ¿de qué estás hablando? No lo creí ni por un segundo. ¿Sabes exactamente de qué estoy hablando? El medallón que mi madre me dejó, ha desaparecido. Eres la única persona que ha estado en mi apartamento recientemente. ¿Lo tomaste? Ella no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su mensaje me hizo hervir la sangre. Lo tomé prestado porque quería quedarme con un pedazo de ella. Pensé que me ayudaría a sentirme más cerca de ti. ¿Prestado? Lo había tomado prestado sin preguntar, sin siquiera decírmelo. No podía creer la audacia. La llamé de inmediato. Cuando respondió, parecía a la defensiva como si fuera la víctima en todo esto. Michael, no es gran cosa, dijo. Iba a devolvértelo. No es gran cosa, respondí. Este medallón ha estado en mi familia durante generaciones. No es un baratija que puedas simplemente tomar porque te apetezca. ¿Cómo pudiste pensar que eso era aceptable? Solo quería sentirme conectada contigo, dijo, su voz temblaba como si estuviera tratando de jugar la carta de la simpatía. No pensé que lo notarías. Claro que lo habría notado, grité. Es de mi madre. Y el hecho de que no hayas pensado en preguntarme primero lo hace aún peor. Ella comenzó a llorar en ese momento, pero no estaba de humor para consolarla. ¿Dónde está?, exigí. Está en casa de mis padres, admitió entre sollozos. No quería perderlo, así que lo dejé allí para mantenerlo a salvo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tomaste algo que no te pertenecía, algo que significa más para mí de lo que jamás entenderás y simplemente lo dejaste en casa de tus padres. ¿Estás bromeando? Lo siento, susurró. Lo siento, no es suficiente, dije, mi voz fría. Voy a buscarlo ahora. Una hora después, me estacioné frente a la casa de Jax y Donna. Mi ira solo había aumentado durante el trayecto y cuando golpeé la puerta, estaba listo para explotar. Donna abrió, su falsa sonrisa dulce desapareció cuando vio la expresión en mi cara. Michael, dijo con cautela. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para recuperar el medallón de mi madre, dije directamente. Lidia me dijo que está aquí. La cara de Donna se transformó en una mezcla de confusión e irritación. ¿Lidia tomó un medallón? ¿Por qué lo tomaría? Interrumpí. Ella entrecerró los ojos pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Unos minutos después, Lidia bajó las escaleras sosteniendo el medallón en la mano. Sus ojos estaban rojos y su cara estaba manchada, pero no me importaba. Todo lo que veía era el medallón balanceándose de sus dedos como si no fuera nada. Toma, dijo, tendiéndomelo. Se lo arrebaté de la mano y lo inspeccioné, asegurándome de que era el mismo. Cuando estuve satisfecho, lo guardé en mi bolsillo y me di la vuelta para irme. Oh, Michael, espera, dijo, su voz desesperada. No quería molestarte. Solo estaba tratando de robarte, y la interrumpí. Algo que me robaste, Lidia, a mi madre, como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente.